Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web historiaconsentido.com. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos relatar o contar algo de lo que son las grandes aventuras de la historia y los grandes hechos de la historia. Hoy el tema prepuesto es en Jerusalén por Pascua. Normalmente cuando llega la Semana Santa, como a veces me suelo mover yo con mi esposa, pues suele suceder que suelo repetir el podcast de cómo era Jerusalén y cómo lo vio la viajera del siglo IV Egeria, y narro cómo era la Semana Santa. Como era la Semana Santa antigua, primitiva, la que ella vivió, pero es una rareza arqueológica e histórica el poder tener una narración de esa época y que haya permanecido hasta nuestros días. Hoy también lo voy a hacer, voy a leer una parte de lo que es el itinerario de la Virgen Egeria, que es un itinerario que tiene lugar entre el año 381 y 384 de nuestra era, y voy a hablar sobre todo de la parte que toca o que hace referencia a Jerusalén y a la Semana Santa en Jerusalén. Cuando llegan estas fechas siempre se produce como una especie de tensión informativa que tienen que los periodistas tienen que sacar siempre alguna cosa, alguna novedad nueva sobre Jerusalén. Hemos vivido estos últimos meses pues varios acontecimientos. En primer lugar, que se acabó la restauración de lo que es el Santo Sepulcro, que ya os lo he descrito muchas veces, que es una capilla dentro de otra capilla, y esa pequeña capilla, que era donde se conserva desde la fe para muchos era la lápida de la tumba de Jesús, y para otros lo que se nos presenta como posible tapa o lápida del sepulcro de Jesús. Yo siempre os digo que si algún día vais a Jerusalén, desde luego tenéis que visitar el Santo Sepulcro, porque el Santo Sepulcro es parte de la historia no solo de la cristiandad, sino prácticamente de la humanidad. Del Santo Sepulcro, ¿qué hay? Claro, ¿qué hay definitivo? El Santo Sepulcro está construido sobre la cima del monte Gólgota. Entonces, el enclave donde se produjo la crucifixión, si lo aceptamos desde el punto de vista histórico, no solo desde la fe, por la relación que de este hecho hace Flavio Josefo en la historia de las cosas que sucedieron en Israel, pues tendremos que ubicar allí el enclave de el monte Gólgota. Hay una capilla encima de lo que sería la cúspide, que es la capilla de la crucifixión, y hay un trozo de terreno así de roca así rasgada, que dicen que es, por las fechas sí que da exactamente la fecha concreta que se atribuye a la muerte de Jesús, sí que es la que tuvo lugar un terremoto que parte la roca, porque eso hoy en día por geología se puede saber. Probablemente esa parte de roca que vemos no sea la que pisó Jesucristo cuando anduvo por allí, porque era tal la repulsión que tuvieron nada más ejecutar a Jesús, y luego sobre todo la presencia de los romanos, que construyeron una ciudad encima de todo lo que era Jerusalén, que se llamó Elia Capitolina, pues se encargaron de picar y de machacar
todo lo que eran las piedras, todo lo que eran la basamenta, para que nadie pudiera decir que estaba pisando por donde habían pisado los pies de Jesús. A la entrada del Santo Sepulcro también, como os he solido describir otras veces, hay otra gran piedra, una gran lápida que está colocada en el suelo, en la entrada, muy venerada por la Iglesia ortodoxa, tanto rusa como griega, aunque los rusos creo que no tienen todavía parte dentro de lo que es el Santo Sepulcro. Los armenios sí que lo tienen, esa parte está custodiada más por la Iglesia armenia. Hay una piedra donde dicen que lavaron y embalsamaron, vendaron el cuerpo de Jesús en una primera fase. Ya sabéis que en los enterramientos de la época, por las purificaciones que había que hacerle al cuerpo, se producía una primera parte de la limpieza del cuerpo y luego otro, no diría yo la palabra embalsamar, sino amortajar o vestirle ponerle como una especie como de lienzo, que era con el que se introducía ya de un modo definitivo al sepulcro. Esa lápida probablemente los historiadores la sitúan en el siglo III, o sea que probablemente tampoco tenga mucho que ver con la relación de la época de Jesús. El Santo Sepulcro, como os he dicho, lo que es la capilla donde se supone que estuvo el cuerpo de Jesús y desde donde resucitó, para los que tienen fe y piensan que la resurrección es un hecho creíble, porque aquí también desde el podcast tenemos que respetar todo lo que son las cuestiones de fe y las cuestiones históricas, pues este año, hace aproximadamente unos 3 meses, ya han terminado la restauración de esa parte, ya han quitado unos tirantes de hierro que rodeaban a la edificación porque estaba ya deteriorándose de tanta visita. Y dentro de la pequeña capilla del Santo Sepulcro lo que existe es una parte que es como la parte de los ángeles, que es donde supuestamente estaban los ángeles esperando a las santas mujeres que aparecen para encontrar el cuerpo de Jesús, que se preguntan quién nos moverá la piedra de la tumba para entrar dentro de ella y hacer las purificaciones y hacer todas estas cosas que os he contado. Esa es la capilla de los ángeles, y luego dentro, que hay que entrar de rodillas porque tiene un arco muy, muy bajito, se conserva una lápida de piedra que siempre, si entras ahí, siempre te dicen los arqueólogos, dicen, aunque se puede tocar, claro, por encima, pero dicen, no, tocarla por debajo, porque la piedra, la lápida, que es una lápida rectangular aproximadamente de 2,20 metros, entre 2,20 metros, 2,30 metros por 1,10 metros, 15 aproximadamente tendrá de dimensiones, pues tocar por la parte de abajo. Y esa piedra que hay en la parte de abajo sí que puede tratarse de una lápida, que pudo estar colocada encima de un enterramiento del siglo I. Pero bueno, esto también la gente que lo toque con fe, porque nunca sabremos si esa fue la verdadera tapa de la tumba. Digo esto porque cuando uno quiere ver desde una realidad palmaria, porque claro, nosotros nos imaginamos las tumbas como nos las pintan los cuadros del Renacimiento, unos sepulcros casi romanos, hechos en piedrecita, toda labrada, con una tapa encima y el ángel sentado allí con sus blancas vestiduras y sus alas desplegadas esperando a que lleguen las santas mujeres. Y sin embargo, no eran exactamente así, ni de lejos, lo que eran los enterramientos. Para ver los enterramientos cómo eran, hay que ir al lado de donde tenía la casa en Betania. Betania está como a unos 2,5 kilómetros así del centro de Jerusalén. En Betania era donde vivían Lázaro, Marta y María, que eran los amigos del alma de Jesucristo por la narración. Y allí es donde arranca, en la iglesia de Betania es donde arranca la procesión, como os cuento todos los años, donde arranca la procesión de las palmas o la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén. Que hay ahí una iglesia muy bonita que tiene un altar de la época de las cruzadas, donde hay pintado Jesús montándose en un burro, y como arranca desde allí la procesión con el patriarca de Jerusalén entrando ahora por la puerta lateral
por la puerta de San Esteban. Jesús entró por la puerta de plata, por la que da al frente del Valle de Josafat, pero los musulmanes, cuando se hicieron con Jerusalén, la tapiaron, porque dicen que por allí entrará el Jesucristo resucitado en el último día. Bueno, como os digo, cerca al lado de las casas de la casa de Lázaro, de Marta y de María, en la parte de atrás, como unos, no llegan a 100 metros, bueno, pues igual sí, 100, 150 metros detrás, hay una ladera donde hay enterramientos del siglo I. Entonces, los enterramientos del siglo I son cuevas que se tapaban con unas piedras iguales que las piedras de nuestros molinos, no las piedras de nuestros molinos cónicas, sino las piedras de nuestros molinos redondas. O sea que normalmente los picapedreros que construían las piedras para los molinos, para los gesemanís, que ahí sí que las solían hacer de una forma como más alargada, por decirlo de alguna manera, esos canteros eran los que normalmente hacían, muchas veces en situ, delante de la tumba, cavaban la piedra redonda, o tampoco tenía por qué ser exactamente redonda, pero sí que solía ser bastante circular para poder desplazarse y poder volver a colocarse montando un punto, una palanca, donde se encara con un madero, se mordiera la piedra y pudieran entrar con el cuerpo en la tumba. A veces solía suceder, como ahí se ven varios casos, ahí se ve el caso de que hay enterramientos donde probablemente por las dimensiones solo se enterró un cuerpo, y hay veces que se abría una tumba y se abrían dentro de ella varias galerías donde se posicionaban varios cuerpos también por el enterramiento, vamos. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que todo lo que eran nuestros conceptos de una lápida rectangular grande tapando un agujero, pues eso como que nos deja un poco más fríos. Hemos tenido esa noticia en esta primavera. También hemos tenido la noticia de que las distintas instituciones religiosas cristianas se enfadaron mucho porque entendieron que el gobierno de Israel les iba a cobrar el IBI de las viviendas y de los locales que tenían destinados, dicen ellos, que al culto, pero muchos son locales que son pues de beneficencia, de acogida de refugiados por otra parte, de comedores sociales. Bueno, tienen muchas cosas las distintas organizaciones. Esencialmente las cristianas católicas, que han sido los que más dinero han tenido por allí, son las que tienen acceso al Santo Sepulcro, y entre ellas pues sentó muy mal el hecho de que les quisieran cobrar los impuestos, que luego al final el gobierno de Israel, no sé si era una ley del gobierno de Israel o de la municipalidad de Jerusalén, dieron marcha atrás y ya volvieron a abrir el Santo Sepulcro, pero estuvieron varios días con el Santo Sepulcro cerrado, y eso produjo pues bueno, todas las televisiones internacionales estuvieron allí viendo qué estaba pasando, cómo se estaba produciendo todo ese acontecimiento. O sea, nos van a cerrar el Santo Sepulcro, que llega la Pascua y aquí no vamos a poder estar cerca de él en el momento de la resurrección. Bueno, ya sabéis, luego claro, todos los cruceristas y todos los que viajan a Jerusalén, como no entren en el Santo Sepulcro, es como que no tienen la medalla que hay que colocarse cuando se va allí. Y ya sabéis que el Santo Sepulcro es una propiedad árabe, no es las distintas religiones, bueno, son cristianas, pero las distintas interpretaciones del cristianismo son meros usuarios de lo que es el Santo Sepulcro. Entonces a las 4 de la mañana, 5 de la mañana es cuando se abre el Santo Sepulcro y va un alguacil o una especie de oficial del templo con la llave y abre el candado y ya pueden entrar los fieles, y por la tarde, al atardecer, no muy de noche, pues vuelve a cerrar y el templo se queda cerrado. Hay gente que se queda dentro, de algunas órdenes, de algunos institutos religiosos se quedan dentro, y luego también hay una parte que era una de las antiguas entradas
donde la policía puede entrar y salir, porque dentro de lo que es el Santo Sepulcro hay una comisaría del Estado de Israel. Lo tienen allí como si fuera una sacristía, pero en vez de la sacristía es una comisaría de policía. Estos son cosas que pasan en ese país que en otros sitios nos pueden extrañar mucho, pero allí no. Este ha sido el otro acontecimiento, el de terminar las obras del Santo Sepulcro, el de cerrar el Santo Sepulcro porque les querían cobrar el IBI, y casi cuando ya estábamos encima de la Semana Santa de este año, pues se han lanzado otra vez las campanas al vuelo, que es una expresión también muy de aquí, porque ya sabéis que en Jerusalén hay sobre todo dos cosas, campanarios y minaretes. Y cuando uno mira a lo que es la línea de estilo, de la estética, del recorrido de Jerusalén, ve eso, ve pues un campanario aquí, una mezquita, un minarete justo detrás, vuelve a ver otro campanario, otro minarete, esto está todo muy mezclado. Y entonces, en la tradición siempre contaban que el juicio de Jesús había sido en el pretorio. En el pretorio los romanos, para fastidiar, habían montado un cuartel como un castillete que está muy bien perimetrado en lo que era el templo de Jerusalén. Dentro de lo que era la parte de la explanada, la parte, sí, podríamos decir trasera del templo, en un lateral, más que la parte trasera, en un lateral del templo, era donde habían colocado los romanos su cuartel, la Torre Antonia, que era el pretorio, que era donde vivía el gobernador militar, y donde había un cuerpo de guardia, un acuartelamiento que vigilaba todo lo que era el discurrir del ritmo muy intenso que tenía el templo de Jerusalén. Ahí iba todos los judíos, iban allí tarde o temprano en algún momento de su vida, ni qué decir que en las fiestas, pero diariamente muchos iban pues allí a orar, a ponerse en las entradas, porque tenéis que tener en cuenta que al interior, al fondo de lo que era el templo de Jerusalén, no entraba nadie. Ahí estaba el Sancta Sanctorum y allí únicamente era donde entraban los sacerdotes que estaban cualificados para, después de unas purificaciones, para celebrar para presentar una ofrenda animal. Ahora todo esto nos cuesta mucho pensar, pero en el tiempo de Jesús allí lo que había, que ello parecía un matadero de animales, donde estaban pues matando ovejas, corderos, matando allí en una parte de las escaleras, matando ovejas, matando palomas, matando tórtolas, que luego las pasaban para el interior, para el fondo del templo. Ya os digo, la puerta que da ahora al Muro de las Lamentaciones es la que se denominaba Puerta de las Basuras, porque por allí salían carros y carros diariamente llenos de plumas y de pellejos de todos los animales que se sacrificaban. Bueno, pero volvemos a lo nuestro. Como os digo yo, dentro de lo que es el perímetro del Santo Sepulcro, del Templo de Jerusalén, era donde estaba el pretorio. Y de ahí la tradición siempre presentaba que, aunque no había un camino así muy marcado, allí estaba prácticamente lo que era la muralla de Jerusalén. De allí se subió la ligera colina que es donde está el monte del Gólgota. Pero ahora dicen que el juicio no se celebró ahí. Entonces, claro, ahí el monasterio del pretorio, que está en un subsuelo, donde empieza el Vía Crucis o la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa discurre prácticamente en su 60-70% dentro de lo que es el barrio árabe. Sabes que estás en la Vía Dolorosa porque hay capillas cristianas, pero aquello todo es una algarabía árabe, porque está todo lleno de tiendas, de las tiendas de productos alimenticios. Ahí te encuentras las carnicerías, las tiendas que hacen el halva, el turrón de ellos, de la pescadería, ves por allí gatos danzando, todo lo que es el concepto de un enclave espiritual y recogido, pues no se da.
ves a los franciscanos, que son los que llevan la custodia, que andan por ahí haciendo Vía Crucis, subiendo por el recorrido, y luego tienes una innumerable multitud de tiendas que te venden de todo tipo de recuerdos, te venden coronas de espinas, modelos de la columna de Cristo, cruces, todas las cruces que os podáis imaginar y más, de todas las materiales, con Cristo, sin Cristo, lisa pintada, sin pintar, con las 4 cruces de Jerusalén, con cruces armenias, cruces griegas, todo lo que podéis encontraros, pues lo vais a ver ahí en las tiendas en la vía Dolorosa, con todo lo que es el bullicio. O sea, allí no se oyen, allí es el sitio, así como Jerusalén, dentro de lo que es el nuevo trazado de la ciudad, o el mismo barrio judío y en cierta medida el barrio armenio, sí que es bastante silencioso. La parte de la vía Dolorosa es un absoluto caos y un absoluto. Además, para que os hagáis una idea, el desnivel que hay desde el pretorio, desde el templo de Jerusalén al Santo Sepulcro, es todo escalonado. O sea, no es escalones cortos, sino que son escalones largos, de estos que tienen pues un realce de unos 8 o 10 centímetros, luego viene una superficie de piedras que es aproximadamente de 3 a 5 metros, luego viene otro escalón pequeñito, otro escalón así. Y para moverse por allí, pues los comerciantes emplean unos carros que tienen como una especie como de muelles, porque van dando votos y ¡pum!, salta allí, se oye la cacharrería que llevan ahí dentro de los carros. Lo hace esto todo, como os digo, totalmente peculiar. Pero volvemos a los enclaves que están ahora no puestos en tela de juicio, sino que dicen que bueno, que pudo ser otra versión. Igual tienen razón, ¿no? Aquí la investigación arqueológica y la investigación histórica es la que a veces cosas que dábamos por muy hechas, pues tenemos que, al menos en situaciones geográficas, tenemos que desplazarnos de lo que es el enclave. Hay veces que identificamos una ciudad en un punto y está al lado, o muchas veces nos sale una ciudad, estoy acordándome ahora de Magdala, de donde era María de Magdalena, que ahora están desenterrando todo, es una cosa espectacular y preciosa, que está al lado de Tiberíades. Pues fue una ciudad que en gran parte estuvo perdida y hasta este siglo no se ha desenterrado de una manera entendible. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, hay una serie de investigadores que nos llevan para el enclave donde fue juzgado Jesús, a la parte delantera, no del pretorio, sino del palacio de Herodes. Perdón. Tenemos que irnos a lo que es hoy el denominado Museo de la Torre de David, que está adyacente a la muralla occidental de la vieja ciudadela de Jerusalén, que alberga los muros del tiempo del rey Ezequías y del periodo otomano, y también lo que se consideran los cimientos del palacio del rey de Herodes, donde historiadores y cierto grupo de teólogos sugieren que es el enclave donde sucedió el juicio de Jesús. Todas estas cosas las están explicando sobre todo los historiadores israelíes. La excavadora jefe de Jerusalén y otra gran historiadora que se llama Sara Shiloh, que es la que más ahora es una de las mayores autoridades dentro de lo que es el mundo de las excavaciones, han puesto en valor el enclave de la cimentación del templo de Herodes, porque hicieron una profunda excavación debajo del Museo de la Torre de David y desenterraron todo lo que eran los restos del palacio. Descubrieron una magnífica estructura, toda mezclada con capas de la historia,
que recuerdan que allí también existió el muro de la fortificación de la época del rey Ezequías, hay otro muro, como os he dicho, del periodo otomano, y hay incluso hasta aprovechando todo esto una prisión de la época del mandato británico. Pero ahora que sabemos que el palacio de Herodes estaba allí, ¿dónde sería el lugar donde en vísperas de la Pascua estarían los más importantes personajes de lo que era la historia de aquel momento de Jerusalén? Pues es posible que en vez de estar en el pretorio estuvieran allí reunidos en el palacio de Herodes, y que fuera allí donde se juzgó a Jesús y desde donde bajó. Bueno, esto de la palabra bajar tampoco es una fórmula exacta, porque aquí en nuestro país siempre decimos mucho subir y bajar, unido a la latitud y a la longitud, y a veces la gente cuando nos oye desde fuera dice, bueno, si yo voy a mi casa no tengo que por qué decir subo a mi casa, ni si yo de mi casa salgo y bajo escaleras bajo a la calle, sino voy a la calle. Pero todo este mundo lo tenemos nosotros muy en el lenguaje y muchas veces lo empleamos, por eso os he empezado a decir bajar, pero no es exactamente la palabra. Este enclave del que estoy hablando es un enclave que está situado en lo que sería la zona del Monte Sión. Entonces, del Monte Sión tendría, de esta parte de la ciudad, tendría que ir hacia lo que era la punta del monte Gólgota, para que lo crucificaran. Y muchas veces era el sitio, el enclave era donde estaba también había una especie de prisión. Entonces, cuando hablan de lo de soltar a Barrabás y tal, pues le están dando mucha importancia a este enclave. Yo creo que también, como están terminando ya la restauración, querrán pues hablar de posible enclave del juicio de Jesús, puesto que el otro enclave ya no existe más que el monasterio de la prisión del pretorio, que está en el subsuelo, que está debajo de donde estaba el inicio donde estaba el palacio romano, pero donde estaba, como os he contado, el inicio del Vía Crucis, o el inicio de la Vía Dolorosa. Pero como hay unas escuelas árabes y está la entrada muy próxima, entrada conflictiva muchas veces, a lo que es la explanada de la mezquita de Jerusalén, de la mezquita de la cumbre, de la explanada del templo, pues yo creo que la están poniendo en valor. Bueno, os digo que es una entrada complicada porque es la entrada que es la que está más próxima a la puerta de Damasco, y en ese trozo de calles que hay entre esa puerta y la salida a la puerta de Damasco y el barrio árabe es donde a veces suelen formar ciertos tumultos. Suelen formar ciertos tumultos porque esa es la frontera, la puerta de Damasco, a unos 500 metros, donde va a empezar el barrio ultraortodoxo de los judíos, que siempre entran por la puerta misma de los árabes, por la puerta de Damasco, porque es la puerta de Damasco es el camino más rápido para llegar a lo que es el Muro de las Lamentaciones. Entonces muchas veces hay por ahí que se encuentran unos con otros y os vamos a quitar el templo es nuestro. Bueno, ¿qué más quieren hoy los otros? Y ya está el lío armado. Ya sabéis que cada tantos meses suele aparecer alguno de estos iluminados que quiere recuperar y reconstruir el templo, y se arma una gran trifulca, entonces hay enfrentamientos. La otra parte también no es manca a la hora de sus reivindicaciones. Bueno, entonces estamos hablando de esto, de que probablemente nos lleguen muchas noticias del nuevo enclave supuesto de donde supuestamente pudo celebrarse el juicio de Jesús. Bueno, ¿cómo comenzaba? Porque ahora nosotros vemos unas Semanas Santas con nuestros pasos, con nuestros silencios, con nuestras cosas y tal. ¿Cómo comenzaba lo que era la Semana Santa en Jerusalén? Pues bueno, como os he empezado a hablar de Betania.
empezaba la historia en Betania, la Semana Santa empezaba ya al amanecer del sábado, se llamaba el sábado de Lázaro en Betania, y al amanecer del sábado el obispo y el pueblo se juntaban en la casa de Lázaro en Betania, que era el lugar donde María, hermana de Lázaro, encontró a Jesús, y salían todos los monjes que había allí a recibir al obispo. Y desde la casa de Lázaro se iban cantando himnos y antífonas, proseguían desde Betania el camino hasta Jerusalén. Hacían una oración dentro de lo que era la iglesia de Betania, recordando la resurrección de Lázaro. Y luego ya todos, cuando terminaba la liturgia, volvían al Santo Sepulcro y allí celebraban las vísperas cantadas. Luego el domingo siguiente al sábado de Lázaro, que era cuando comenzaba la Semana Mayor, es decir, nuestra Semana Santa, pues el domingo de Ramos, pues se reunían también en el atrio de la Cruz, se leía el Evangelio que narraba la entrada de Jesús en Jerusalén, y solían ir a la entrada de la ciudad a las 3 de la tarde, y también se reunían en el Monte de los Olivos hacia las 7 de la tarde. Y al atardecer todo el pueblo, que se habían juntado primero en lo que era la entrada a Jerusalén, por lo que era la puerta de plata, porque todavía no estaban, cuando en el año 300 no estaban los musulmanes en Jerusalén. Entonces todos repetían más lo que era la idea, la historia más real, que habían, con todas las alteraciones que habían hecho los romanos y que había hecho Constantino de reconstruir grandes cosas. Entonces bajaban hasta lo que era la base del Monte de los Olivos, y luego, procesionando, volvían a subir hasta lo que era el Santo Sepulcro y su entrada. Luego, el lunes, el martes y el miércoles, antes de Pascua, se celebraba un oficio, siempre presidido por el obispo, dentro del Santo Sepulcro, donde iban todos. Y el Jueves Santo, todos los actos litúrgicos de este día se desarrollaban en 3 lugares: en el Santo Sepulcro, en el Monte de los Olivos y en Getsemaní, que era la parte baja del Monte de los Olivos, y terminaba todo otra vez volviendo todos al Santo Sepulcro. Iban leyendo, como si dijéramos, los partes del Evangelio en los enclaves donde había pasado. El Viernes Santo todos acudían a la iglesia de Sion a orar ante la columna de la flagelación, y regresaban para descansar un poco a las casas. Esto lo hacían al amanecer, y luego se juntaban en la parte del Gólgota, en la parte exterior de la iglesia, y entraban dentro. Iba a la capilla de Santa Elena, que era donde se suponía que se había encontrado la cruz. Luego se proseguía dentro de lo que era la iglesia, se leía el Evangelio y se despedía a la gente. El sábado santo, a las 9 del mediodía, se hacía una oración, y luego a las 3 de la tarde terminaba la oración del sábado y comenzaba la preparación de las vigilias pascuales, que se celebraban cuando empezaba a anochecer, dentro ya siempre de lo que era la iglesia del Santo Sepulcro. La liturgia, ¿cómo era? Pues era una liturgia muy repetitiva. Sería muy parecida al modo de celebrarla a como lo celebra ahora la Iglesia Ortodoxa, con innumerables cantos, con invocaciones repetidas 3 veces a la Santísima Trinidad, con lecturas
interminables, con incensaciones, con procesiones, pero todo esto formaba parte de lo que era la lección eclesial que se le producía allí al pueblo. Pues mucha gente se movía con la fe, allí todavía seguía existiendo. Tenemos que tener en cuenta que Jerusalén en la época era bastante pequeño, seguía existiendo una comunidad importante de judíos que no creían para nada en Cristo, y había ya, porque el imperio había convertido a Jerusalén en uno de sus enclaves sagrados, había ya una presencia de muchas órdenes monásticas, de muchos monjes, que tampoco Egeria nos cuenta mucho de dónde han llegado y dónde están allí, sino los da por sentados que están allí, que eran pues muchas órdenes ermitañas y muchas órdenes que se habían trasladado al enclave para vivir de una manera más intensa la proximidad a Jesús y a la cruz. Todo esto nos lleva a recordar que Jerusalén por Pascua se transforma por todas las celebraciones. Pero bueno, no penséis que Jerusalén, aunque se transforma por las celebraciones de la Pascua, cambia lo que es su devenir diario. Si nos acercamos lo que será el Viernes Santo, pues el jueves ya empezarán a hacer el descanso los musulmanes, pero la ciudad seguirá funcionando. El sábado, la tarde del viernes, que comenzará el Sabbat, pues empezarán los judíos. A veces coincidimos en la Pascua y entonces esos días son días de vacaciones, pero no siempre. Y el domingo ya será un día de labor ordinario y los cristianos celebrarán las grandes solemnidades de su creencia, de la fe en lo que es la resurrección de Jesucristo. Y todo esto nos hará que muchos investigadores sigan recorriendo la historia y las historias, y el próximo año seguro que por estas fechas pues habrán descubierto algo, que la parte de la cruz no era de la cruz, sí, que la capilla de Santa Elena no era ahí, sino que era en el otro lado, y entonces todo esto siempre nos tiene de alguna manera entretenidos. Hoy hemos estado en Jerusalén por Pascua. Hoy hemos recorrido un poquito porque, como lo he hecho otros años, no he querido intensificar lo que era la historia de la Virgen Egeria, que ya me la habéis oído narrar otras veces. Y hemos disfrutado también de unos días de descanso, si me estáis oyendo después de las vacaciones de Pascua y de Semana Santa, que seguro que nos han venido bien a todos. En Jerusalén por Pascua, soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y encantado de haberoslo podido contar una vez más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.